Hola amigos de la radiología, otra vez. Esta vez quería aportar sobre un tema de uso cotidiano en nuestra práctica odontológica, la caries interproximal. La caries interproximal suele ubicarse por debajo del punto de contacto o área de contacto y se ven como unas imágenes radiolúcidas de bordes difusos que a veces no tienen continuidad. Miren, ve, aquí está aparentemente el esmalte intacto y vemos una sombra radiolúcida por debajo. Eso no quiere decir que el esmalte está intacto, sino que solamente necesito un pequeño punto de ingreso para hacer una cavitación en dentina. Si bien ya se manejaba una clasificación desde el año 88, esa clasificación dada por Pitts, para el 2016 sale una clasificación que ya es hasta cierto punto conocida, ¿no? En cuanto a esmalte externo, esmalte interno, dentina externa o dentina interna. Y aunque el ideal es evaluarlo en una radiografía de aleta de mordida, también se puede observar en una radiografía periapical, más aún tratándose de pacientes pediátricos. ¿Qué nos dice esta clasificación? ¿Qué va a decir sobre el esmalte externo? Por ejemplo, si acá tengo un grosor de esmalte y yo trazo una línea imaginaria que divida en una mitad externa y una mitad interna, si esa lesión cariosa está en esa mitad externa, pues la llamaré esmalte externo. Entonces va a tener esta apariencia. Miren, ve, está en la mitad externa, como acá. A este nivel tengo una lesión cariosa que, pues, si todo eso es el grosor, está la mitad externa, pues hablaré de un esmalte externo. Sin embargo, que no vea una lesión cariosa, o sea, yo acá por ejemplo no veo una lesión cariosa, pero eso no exime de que haya caries. Para que se vea en la radiografía una imagen por lesión cariosa, requiere que esa área mineral haya perdido un contenido de tejido duro entre un 30 a 40%. ¿Qué quiere decir eso? Que digamos, si aquí tengo una lesión cariosa incipiente, que ya pasó de mancha blanca y ha hecho perder un 20% de mineral, pues no va a ser visible en una radiografía. Tiene que llegar entre 30 a 40% de pérdida de contenido mineral para recién ser visible en una radiografía. Sigamos. Se llama esmalte interno cuando la lesión cariosa ha llegado hasta el límite entre el esmalte y la dentina, o sea, atravesó la línea que dividía el esmalte externo e interno, pero sin llegar hasta la dentina. Ahí estamos hablando de esmalte interno. Ahora, se hablará de dentina externa cuando, por ejemplo, yo veo la lesión cariosa que atravesó el límite entre el esmalte y la dentina y a su vez llegó a dentina, pero se mantiene en la mitad externa. Imagínense, acá también hay un grosor, trazo una línea que divide a dentina externa y dentina interna. Cuando la lesión cariosa está en la mitad externa, pues hablaré de dentina externa. Por ejemplo, acá, en este caso, hay una lesión cariosa que ha comprometido todo el esmalte e incluso aquí veo que hay trazas o una sombra de lesión cariosa por debajo del esmalte, pero todavía distante del cuerno pulpar. Está en la dentina, en su parte o en su mitad externa. El último punto es la dentina interna, cuando ya sobrepasó esa mitad y está próxima a algún cuerno pulpar, como en este caso, que aunque no veamos compromiso, si es que hay sintomatología debemos ya ampliar tal vez con una radiografía periapical, porque recordemos que aquí los túbulos dentinarios pueden ser lo suficientemente anchos como para que puedan ingresar bacterias y puedan colonizar todo el componente pulpar. Entonces, cuando ya estamos en una dentina interna, conviene, si es que hay sintomatología además, complementar con una radiografía periapical. Como les decía, el ideal es evaluar una radiografía Bite-Wing para minimizar los efectos del torque dentario, ¿no? De la inclinación dentaria que tienen. Sin embargo, en niños, recordemos que casi ese torque es cero, no tiene mucha inclinación los dientes, así es que se puede trabajar con una radiografía periapical. Bueno, pues les recordamos que estamos en el Centro Radiológico Mayhuasca y ya con el reinicio de nuestras actividades y con todas las medidas de bioseguridad como el protector corporal, los visores, mantener la distancia en el paciente y la protección al paciente también con la desinfección de los zapatos, de las manos. Creo que esta pandemia pues ha marcado un antes y un después en la práctica radiológica y en la práctica odontológica también, pues conlleva una práctica más eficiente en cuanto a protección para nosotros los operadores, para los pacientes y en general para la comunidad. Sí la hacemos. Ánimo y muchas gracias.